Bienvenidos a todos. Soy David Martí, presidente de la Sociedad Castellana de Cardiología y uno de los directores del programa CardioCorners, que consiste en vídeos cortos que enfatizan los mensajes principales sobre distintos aspectos relevantes en cardiología. Hoy trataremos la afectación cardiovascular en el COVID-19 y para ello contamos con nosotros con el doctor Sem Briongos del Hospital Infanta Leonor, que además de un buen amigo, es experto en estimulación cardíaca y acumula amplia experiencia en el tratamiento de pacientes con COVID-19 en los últimos meses. Sen, en primer lugar, ¿son realmente frecuentes las manifestaciones cardiovasculares en pacientes con infección por SARS-CoV-2 y cuál es su impacto pronóstico? Bueno, muchas gracias, David, por tus palabras. En primer lugar, permíteme nada más agradecer a los organizadores por su invitación a este foro y a Amgen en concreto por fomentar este tipo de iniciativas tan productivas. Mira, yo lo que primero que quiero es que nos pongamos en contexto, porque cuando hablamos del paciente con infección por coronavirus, por SARS-CoV-2, pues tenemos que tener en cuenta que siempre hablamos del paciente ingresado, que ya pues de por sí es un paciente sesgado, no representa a todo el paciente infectado por coronavirus. De hecho, el paciente que ingresa por coronavirus ya tiene una especial gravedad, porque pues bueno, la mortalidad del paciente ingresado ronda entre el 10 y el 15%, e incluso si nos vamos a los pacientes más graves, los que requieren ingreso en el UBI, en la UBI, perdón, pues la mortalidad puede aumentar hasta el 40 o el 50%. Pues dentro de este paciente, que insisto, ya es un paciente grave, las complicaciones cardiovasculares, pues hay datos que nos dicen que están hasta en el 30% de los pacientes ingresados. Y pues bueno, esto además no solo es algo banal, sino que puede ocasionar morbilidades y complicaciones a lo largo, pueden dar secuelas en estos pacientes. Además, tenemos que ver una cosa, y es que hay un reciente metaanálisis que incluso nos dice que un paciente con antecedentes de enfermedad cardiovascular que ingresa por infección por coronavirus, pues tiene hasta 5 veces más probabilidades de muerte, con lo cual, pues creo que estamos hablando de algo muy importante y muy frecuente en nuestra práctica diaria con los pacientes por coronavirus. Bien. ¿Cuál es la fisiopatología del daño vascular en estos pacientes? Pues mira, permíteme antes de todo esto, como podemos ver ahí en la diapositiva, hablar dos palabras un poco del virus y de su fisiopatología general. Como vemos ahí, el coronavirus, pues bueno, es un virus de la familia de los betacoronavirus. Y de hecho, en el fondo es, hablando de una manera llana, es un primo hermano del SARS-CoV-1, el virus que en el 2003 generó el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y al igual que este virus, pues tiene un especial tropismo tanto por la vía aérea respiratoria superior como inferior. De hecho, a la hora de infectar en la célula, la manera que tiene el propio virus de entrar en la célula es a través de una proteína de membrana unirse al receptor de la ECA, que creo que todos los cardiólogos estamos muy familiarizados con este receptor, y es precisamente el que utiliza para entrar en la célula. Luego, pues como veremos, esto tiene una implicación. También, pues bueno, saber que después de un periodo de incubación que es variable entre 5 o 14 días, pues la infección por coronavirus tiene distintas fases. Tiene una primera fase que llamamos temprana, en la que pues bueno, los síntomas son muy parecidos a los de cualquier viriasis respiratoria y muchos de ellos no son graves. Después el virus puede afectar al tracto respiratorio inferior y ahí ya es cuando el paciente tiene un proceso neumónico por coronavirus y muchos de ellos son los que ingresan y requieren de soporte. Y posteriormente, en algunos pacientes, esta infección genera una respuesta inmunológica exagerada y un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, que es lo que realmente produce el daño al paciente. Tenemos que saber que las complicaciones cardiovasculares pueden ocurrir en cualquiera de estas tres fases, pero como podéis comprender y como todos sabemos, pues en aquellos pacientes en los que predomina la actividad inflamatoria son mucho más frecuentes. Pero bueno, si nos centramos en materia de cómo se produce la propia lesión del coronavirus a nivel cardiovascular, pues existen diversos motivos. Principalmente existen tres mecanismos que lo producen. En primer lugar, se puede producir una lesión miocárdica. De hecho, esta lesión miocárdica además se puede producir de diversos modos, porque se está estudiando y se está publicando continuamente. Se cree que existe un daño miocárdico por
filtración directa del virus en el miocito. Es verdad que todo esto todavía no se ha llegado a demostrar en autopsias de pacientes con coronavirus, pero por similitud con el SARS-CoV-1 del 2003, que sí que se demostró infección directa en el miocito, se cree que este puede ser uno de los mecanismos de daño miocárdico. Otro de los mecanismos por los que puede generar un daño miocárdico es pues, por la insuficiencia respiratoria que la propia infección genera y el desequilibrio entre el aporte de oxígeno y las demandas que ello produce. Y sin duda también, y probablemente lo más importante, la respuesta inflamatoria sistémica que hemos visto que ocurre en determinados pacientes y la liberación, esta tormenta de citoquinas que se produce, pues genera un estado proinflamatorio sistémico que puede dar un fallo multiorgánico y producir un daño en el propio corazón. A este mecanismo de lesión miocárdica pura y dura también se puede sumar un estado protrombótico. Todos creo que conocemos y somos muy conscientes de este estado protrombótico que puede generar el virus. De hecho, creo que al principio lo ignorábamos mucho y poco a poco hemos sido conscientes del daño que puede producir este estado. De hecho, hasta en un 70% de estos pacientes se ha demostrado un estado residual de la coagulación intravascular diseminada. Todos sabemos que es algo tremendamente deleterio para los pacientes. Pues bueno, este estado protrombótico, sin meterme mucho, porque son mecanismos fisiopatológicos muy estrictos o muy profundos, está favorecido pues, por el aumento del dímero D, una trombocitopenia, incluso la regulación negativa del propio receptor de la ECA puede contribuir a este estado de trombosis y sobre todo y también pues, el daño directo que el virus puede producir en los vasos, es decir, una especie de vasculitis aguda que genera pues, microangiopatía, microtrombos y eso puede generar también o puede contribuir al estado protrombótico que genere el daño cardiovascular. Y por último, el tercer mecanismo, como vemos ahí, que puede producir un daño a nivel cardiovascular es la propia isquemia miocárdica. Isquemia miocárdica que en estos pacientes puede estar generada también por diversos motivos. El primero ya lo hemos dicho antes, el desequilibrio entre el aporte de oxígeno y las demandas que se producen por la propia insuficiencia respiratoria, pues es claro y es manifiesto a la hora de generar isquemia en el miocardio. Pero no hay que olvidar que muchos de estos pacientes ya tienen enfermedad coronaria previa y la propia infección y el propio estado proinflamatorio que se produce puede generar rotura de placa y un síndrome coronario agudo al uso como todos conocemos. E incluso, como acabamos de comentar, el propio daño vascular a nivel específico coronario, esa vasculitis coronaria que se puede generar, pues también da lugar a isquemia miocárdica. Con lo cual, pues bueno, creo que existen diversos mecanismos y el problema es que en muchos pacientes coexisten y fomentan el daño. Por tanto, parece que la COVID-19 puede producir una amplia constelación de síndromes cardiovasculares. ¿Podría resumirnos cuáles son los más típicos? Sí, pues mira, con todo lo que hemos dicho se deduce un poco los cuadros clínicos cardiovasculares que estamos viendo. Yo creo que el más frecuente y el que todos estamos acostumbrados, porque muchos nos llaman en las guardias o nos ponen interconsultas, es el daño miocárdico agudo, es decir, paciente ingresado por coronavirus, infección, insuficiencia respiratoria y que presenta una elevación de marcadores de lesión miocárdica, elevación de troponinas, pero que no se acompaña ni de alteraciones electrocardiográficas sugerentes de isquemia, ni alteraciones psicocardiográficas sugerentes de isquemia, sino que es un daño miocárdico por todos estos mecanismos que hemos visto anteriormente. Creo que eso es lo más frecuente. De hecho, se estima que entre un 20 y un 30% de los pacientes ingresados por COVID-19 pueden llegar a presentar esto. Y de hecho, en el fondo no es una causa de daño cardiovascular, es más una consecuencia de toda esta infección sistémica y este estado proinflamatorio. De hecho, creo que se ha demostrado que en el fondo es un marcador pronóstico. De hecho, el paciente ingresado por COVID-19 que presenta daño miocárdico agudo se ha demostrado que tiene una mortalidad 4 veces superior que el que no lo presenta. Yo creo que es el más frecuente. Luego existen otras manifestaciones cardiovasculares. También los pacientes pueden tener arritmias. Y además, el espectro de las arritmias que podemos encontrar es muy variable.
desde taquiarritmias, sobre todo ventriculares, taquicardia ventricular e incluso fibrilación ventricular, que yo especialmente, no sé cómo lo pensarás tú, pero yo especialmente me he encontrado estos casos en pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular y que todo este estado proinflamatorio sistémico pues les desencadena algún tipo de arritmia ventricular. Pero también podemos encontrar todo lo contrario, bradiarritmias. Y pues bueno, también me he encontrado esto en mi práctica diaria y suelen ser también pacientes que ya tienen algún trastorno previo de la conducción y que justo la infección por coronavirus desencadena, pues, por ejemplo, un bloqueo V completo. Otra de las manifestaciones más frecuentes que también podemos ver ahí es la insuficiencia cardíaca. El por qué se puede producir insuficiencia cardíaca creo que está, pues bueno, con todo lo que hemos dicho está ampliamente demostrado. Insuficiencia cardíaca que puede ser pues por pacientes que ya tenían insuficiencia cardíaca previa y que el ingreso por COVID les acaba descompensando, o estos pacientes pues también pueden tener formas de insuficiencia cardíaca aguda como un síndrome de Takotsubo, una miocardiopatía de estrés tremendamente frecuente en estos pacientes, o un propio síndrome coronario agudo que les desencadene disfunción sistólica. De hecho, pues bueno, la insuficiencia cardíaca también es otra de las manifestaciones, probablemente la segunda más frecuente, con hasta en un 20% de estos pacientes. Otra manifestación que podemos encontrar es la propia miocarditis. Y al igual que pasaba con el tema de las arritmias, pues son miocarditis que aparecen en un espectro muy amplio, desde miocarditis leves, que las podemos ver en cualquier cuadro, en cualquier proceso infeccioso respiratorio, hasta miocarditis fulminantes que terminen desembocando en el fallecimiento del paciente o el que sobrevive a ella probablemente le deje unas secuelas en forma de insuficiencia cardíaca. Y por último, pues la última manifestación cardiovascular son fenómenos tromboembólicos y además tromboembolias desde el punto de vista arterial como venoso. Eventos isquémicos arteriales que, como hemos visto antes, síndromes coronarios agudos, tanto del tipo 2 por desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda, como del tipo 1 porque la propia infección genere una inestabilización de placa previa y un síndrome coronario al uso con elevación del ST, por ejemplo. Y finalizando, pues bueno, sin duda yo creo que también algo con lo que nos hemos concienciado mucho a medida que hemos ido aprendiendo de esta enfermedad son los fenómenos tromboembólicos venosos. Es curioso, no sé qué pensarás tú, como al principio de esta enfermedad, cuando veíamos un paciente, ingresaba un paciente por COVID y tenía el dímero de alto, lo encuadrábamos como un marcador de la infección, un marcador inflamatorio sin más, y fuimos aprendiendo que los tromboembolismos profundos, tanto a nivel de la pierna como a nivel del pulmón, eran cada vez más frecuentes y teníamos que estar muy pendientes de ellos y que el dímero D no era un marcador, sino lo que nos estaba diciendo es que ese paciente podía tener un tromboembolismo pulmonar. Así que, bueno, yo creo que es una amplia constelación de cuadros clínicos y al igual que pasa en la fisiopatología, el problema es que a veces coexisten en el mismo paciente. Sí, estoy de acuerdo contigo, doctor Briongos. A largo plazo, ¿tú cuáles piensas que pueden ser las repercusiones cardiovasculares de esta pandemia? Eso es una pregunta muy difícil y muy bonita a la vez. Por ejemplo, esto obviamente lo iremos aprendiendo, es decir, estamos en la fase más inicial, en el nacimiento de la infección y estamos aprendiendo poco a poco de las complicaciones. Mira, por ejemplo, en la infección por el SARS-CoV-1 del 2003, estudios a largo plazo con pacientes que sobrevivieron de esto, se vio que la prevalencia de hipertensión, de diabetes y de hipercolesterolemia en estos pacientes era muchísimo más prevalente que en la población que no había padecido la infección. O sea que, pero necesitamos 12 años para descubrir esto. Es verdad que, insisto, estamos en la fase más inicial y a corto plazo hemos visto consecuencias verdaderamente dramáticas. Muchas de ellas no solo por la infección directa, sino por los efectos colaterales del haber sido testigos de esta infección. Por ejemplo, tú lo habrás visto, hemos sido testigos de una caída dramática en el número de infartos con elevación del ST y en el número de angioplastias primarias realizadas, que, bueno, iba a decir curiosamente, no, que en paralelo pues, se ha seguido de un aumento de la mortalidad extrahospitalaria muy importante. Esto además, pues bueno, es decir, claramente el paciente con infarto
no ha acudido más tarde y ha tenido un aumento de la mortalidad, es decir, se ha muerto en su casa, por desgracia. Esto probablemente a medio a largo plazo genere un aumento de la prevalencia de disfunciones sistólicas de origen isquémico, precisamente por eso, porque los supervivientes pues, van a quedar con fracción de eyección peor y probablemente pues, veamos eso, un aumento de la población o un repunte en la prevalencia de insuficiencia cardíaca. También hemos visto, no sé cómo lo habrás visto tú, pero vamos, en muchos centros hemos visto cómo durante meses no ingresaba un paciente con un bloqueo AV completo, no se ponían marcapasos. Lógicamente a ese paciente le ha pasado lo mismo que al paciente con infarto con elevación del ST. No ha acudido cuando tenía clínica, no ha acudido a los servicios de emergencias, a los centros hospitalarios y muchos de ellos se han muerto en su casa. Y eso también seguro que ha contribuido a ese pico, a ese repunte de muerte extrahospitalaria. Pero incluso no solo ya por la propia infección, pacientes cardiópatas crónicos que no han podido tener sus visitas y sus seguimientos cardiológicos, pues nos estamos encontrando que vuelven a las consultas con un gran deterioro físico, ya no solo por no haberles seguido, sino por la inactividad del confinamiento. Les ha dejado pues, a muchos de ellos con un gran deterioro funcional y una merma en su capacidad física importante. Y no hay que olvidar una cosa que se está empezando a llamar ahora el síndrome post-COVID, que bueno, es también muy prevalente, y pacientes que han tenido la infección por coronavirus y después de haberse recuperado de la propia infección tienen o refieren una amplia constelación de síntomas a nivel de la esfera cardiovascular en forma de disnea, de palpitaciones, de dolores torácicos más o menos atípicos y que pues, muchas veces no son nada y se van pasando. Muy bien, efectivamente forma parte de nuestra responsabilidad el informar a los pacientes, ¿no? Y en caso de cualquier síntoma cardiológico que acudan a los servicios de urgencias y no dejen de hacerlo por miedo a infectarse. Para finalizar, ¿existe alguna manera de prevenir las consecuencias cardiovasculares en pacientes con COVID-19? Pues bueno, como no tenemos una herramienta específica para tratar la propia infección, también es difícil encontrar una herramienta específica que prevenga de las complicaciones cardiovasculares. Pero bueno, como hemos dicho, una de las complicaciones más prevalentes y de la que hemos ido estando más pendientes, como son los tromboembolismos venosos, de eso hemos ido aprendiendo, porque al principio todo paciente que ingresaba se le hacía una profilaxis con heparina para prevenir eventos tromboembólicos y hemos visto cómo esos protocolos en todos los hospitales cada vez iban siendo más agresivos y ya el paciente, dependiendo de una serie de marcadores de riesgo de eventos tromboembólicos como la PCR, la ferritina, la interleuquina, se le iban poniendo ya no dosis profilácticas de heparina, sino dosis crecientes. Eso creo que ha contribuido mucho a prevenir eventos tromboembólicos que son una gran causa de morbimortalidad en estos pacientes. Creo que otra de las cosas que podemos hacer y que debemos hacer es que cuando un paciente cardiópata ingresa por coronavirus, es muy importante, en la medida de lo posible, lógicamente, y mientras la situación dinámica del paciente lo permita, mantener su medicación cardiovascular. De hecho, hubo una gran controversia al inicio de la infección con el tema de los IECA y de los ARA2, si recuerdas, por si se decía que si esos pacientes que estaban en tratamiento con IECAS, con ARA2, se morían más. Luego se vio que eso era mentira. De hecho, se cree y el posicionamiento tanto de la Sociedad Europea como de la Sociedad Española es a favor de mantener esos fármacos porque parece que tienen incluso un perfil protector. También creo que otra de las cosas que podemos hacer, como muchas de estas complicaciones cardiovasculares son producidas por un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda, pues es asegurar una buena oxigenación del paciente por coronavirus, como siempre en la medida de lo posible. Aporte de oxígeno de la manera que sea, en forma de gafas, de ventilación no invasiva o lógicamente de ventilación invasiva. Creo que también es muy importante, como hemos visto, la mayor parte de estas complicaciones ocurren durante la fase inflamatoria, intentar abortar esa fase inflamatoria que se produce en los pacientes de una manera precoz, con todas las estrategias que tenemos, como sabemos, los monoclonales tipo tocilizumab o antivirales que eviten esa
cascada de citoquinas que es tan deleteria para nuestros pacientes. Y a la vez también, al hilo de todo esto, creo que como muchos de estos fármacos que se utilizan para tratar el coronavirus pueden tener efectos colaterales a nivel cardiovascular, también es muy importante hacer una vigilancia estrecha precisamente para eso, para evitar complicaciones derivadas del uso de estos fármacos que por otro lado no son inocuos. Muy bien. Muchas gracias, Sem, por sintetizar en pocos minutos aspectos tan relevantes para nuestra práctica clínica. Y nos despedimos agradeciendo vuestra visualización del vídeo, deseándoos que tengáis un día muy, muy agradable y animándoos a continuar visualizando estos vídeos en las plataformas de la Sociedad Castellana de Cardiología y en la red de Angen. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.